Bueno, como estamos viendo, tenemos conexiones desde múltiples lugares, de España, de Europa, de Latinoamérica. Gracias por la presencia de todos, bienvenidos. Mi nombre es Enrique García, soy abogado de Barcelona y estudiante de logosofía. Antes de pasar la palabra a Natasha, haré una muy breve introducción para presentar qué es la logosofía como institución y cuál es su principal objetivo o principal misión. Muy brevemente, ¿no? El origen de la Fundación Logosófica se remonta al año 1930. Justamente este año se conmemora el 90 aniversario de la fundación, que se creó en Argentina por el pensador y humanista Carlos Bernardo González Pecoche, que es también el autor de la bibliografía que se estudia en logosofía. Desde aquel año, desde 1930, la fundación se ha ido expandiendo por todo el mundo, abriendo sedes físicas ubicadas actualmente en varias decenas de ciudades. En Barcelona, por ejemplo, la sede de Barcelona se fundó en el año 1993, es decir, hace ya 27 años, y es aquí donde se encuentra establecida la sede central europea. Quiero subrayar que Logosofía es una institución totalmente sin ánimo de lucro y su único fin es la difusión del conocimiento que aporta la ciencia de la logosofía. La logosofía estudia, desarrolla, difunde conceptos relacionados con el conocimiento de la vida interna del ser humano y promueve la evolución consciente de la vida con el objetivo de lograr la mejora o la superación individual por el camino del autoperfeccionamiento como persona, como ser humano. Los webinars, como el de esta tarde, son una de las actividades docentes y divulgativas que se vienen desarrollando ahora online cada 15 días. A través de un método de estudio, experimentación, observación, reflexión, la logosofía nos estimula a activar la conciencia, a vivir más conscientemente y con ello poder controlar los pensamientos y poder liberar la mente de prejuicios y de creencias muchas veces infundadas que nos acompañan, que están presentes o que tenemos incrustadas en nuestra propia psicología y que nos condicionan a veces muy negativamente a lo largo de nuestra vida. De este modo, con una disciplina de trabajo, la logosofía conduce al estudiante a profundizar en el conocimiento de sí mismo y a descubrir en el mundo mental los secretos de la propia vida psicológica, mental y espiritual. Al final de esta sesión de hoy tendremos unos minutos para intentar contestar las preguntas que nos queráis plantear sobre el tema de hoy. Para ello, veréis en la plataforma de emisión de este webinar hay un espacio de chat donde podréis anotar las preguntas que tengáis a lo largo de la exposición. No tendremos mucho tiempo, por tanto no podremos contestar demasiadas preguntas, pero intentaremos que sean las que sean más acordes con el tema tratado hoy. Y yo, bueno, sin más preámbulos, le paso la palabra a Natasha para dar el comienzo al webinar de esta tarde. Adelante, Natasha. Gracias, Enrique. Gracias a todos que estáis conectando a esta actividad. Ya sabéis mi nombre, entonces hablaré un poquito de mí. Soy brasileña de origen, pero llevo viviendo en Barcelona desde el año 2004. De profesión,
Estoy especializada en la gestión administrativa de oficinas, también conocido en inglés como Office Management. Y en mi caso conocí logosofía en Brasil un año antes de venir a Barcelona y desde entonces colaboro y estudio en la Asociación Europea de Logosofía. Y además frecuento el Centro de Estudios de Barcelona, que está ubicado en el barrio Les Corts, para quien conoce la ciudad. Logosofía a mí me está ayudando a reconocer y conocer estos recursos internos que ya tenemos, pero que muchas veces no sabemos cómo usarlos. Entonces me está enseñando a cómo usar estos recursos. Y con esto veo que mi vida va cobrando otro significado. Veo que soy mejor pareja, mejor hermana, mejor hija, amiga, y bueno, voy mejorando en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida, y eso me hace muy feliz. En logosofía se dice que la felicidad se comparte o se pierde, con lo cual hoy quiero compartir un poco de esa felicidad y de estas realizaciones que me va aportando el estudio de esta ciencia. ¿Qué es ser verdaderamente libre? Cuando empecé a preparar el tema de hoy, no estábamos viviendo aún esta situación con el COVID-19. Y por aquel entonces, hará un mes y medio, ¿no?, más o menos, o 2 meses, cuando ya estaba trabajando en este estudio, teníamos muchísima libertad. Y de repente nos hemos visto privados de ella. Pero ¿llegasteis a pensar en algún momento durante estos días que estamos confinados, ¿es importante la libertad? Me pareció muy interesante vincular este tema del confinamiento a este estudio también y hacer las reflexiones oportunas. Y seguro que sí que habéis pensado en que es importante la libertad, porque queríamos movernos, ir y venir como hacíamos antes y ya no podíamos. Y antes de vivir el confinamiento, ¿os habéis preguntado qué es ser verdaderamente, realmente libres? ¿Qué nos hace ser libres? ¿La libertad está dentro o fuera de nosotros? La vida de hoy nos aporta un montón de facilidades, muchísimas facilidades. Tenemos acceso a muchas cosas, actividades, miles de opciones a nuestra disposición. La tecnología y la vida moderna nos da mucha comodidad y cierta sensación de libertad también. Pero aunque tengamos esta comodidad y esta sensación de libertad, ¿por qué a veces nos sentimos tan limitados? A menos yo a veces me siento un poquito limitada. ¿Pero por qué? Nos sentimos que a veces no sabemos hacia dónde ir, qué elegir, cómo gestionar esta libertad. A mi ver, la libertad no es fácil de gestionar. Seguramente habéis escuchado hablar de que los esclavos, muchos de ellos, cuando se encontraban libres, no sabían qué hacer con esta libertad que tenían. Se sentían perdidos. En cambio, hubieran seres que, estando recluidos, encerrados, desarrollaban sus obras más importantes. Tenemos un ejemplo muy bueno que es de Miguel de Cervantes, que estando 5 años encerrado, ha creado su obra más conocida, Don Quijote de la Mancha. Para mí, años atrás,
La libertad era hacer lo que a mí me apetecía, lo que yo quería, sin pensar si era realmente bueno o no para mí. Principalmente en la adolescencia, algo vinculado con la rebeldía también, lo que me venía a la mente era, quiero hacer lo que me apetece y no me importa lo que digan mis padres. No sé si alguien se siente reconocido con esta experiencia, pero yo era así de adolescente. Y un concepto muy equivocado de libertad, por cierto. Con los años y con el estudio de esta ciencia, voy aprendiendo que la libertad tiene que empezar primero dentro de mí. La verdadera libertad tiene que crearse primero dentro de nosotros y luego se expandirá en todos los ámbitos de nuestra vida. Y me he encontrado con una frase de logosofía que me ha hecho reflexionar mucho sobre el tema, sobre este concepto, y quería leerla. Pero antes me gustaría hacer 3 preguntas y mientras se escucha esa frase de logosofía, puedes pensar en ellas. ¿Hemos pensado que la libertad es un bien? ¿La tratamos como tal? ¿Qué tipo de bien es la libertad? Y la frase es, en su constante ir y venir por este mundo, el hombre conquista muchos bienes espirituales, morales y materiales, que luego pierde si no sabe hacer debido uso de ellos, o abusa de las perspectivas que tales bienes le abren en el terreno de sus posibilidades. Entre esos bienes existe uno que, indudablemente, es el que da contenido a la vida y le permite alcanzar su más alto exponente en el hombre como ser racional y espiritual, la libertad. Es este un bien que, por lo mismo que da a la vida su contenido esencial, puede calificarse como supremo, pues mientras se disfruta de él, hay paz y alegría en todos los corazones. Esta frase de logosofía dice que sí, la libertad es un bien, pero ¿hacemos buen uso de ella, de la libertad? Dice que es un bien que da contenido a la vida y nos permite alcanzar el más alto exponente del hombre como ser racional y espiritual. Y yo voy entendiendo que cuanto más libre internamente soy, más podré realizar todo lo que me proponga. Usaré mejor mi mente, que es esta parte racional, pero también viviré una vida más espiritual. Para la logosofía, el concepto de espíritu está presente en sus estudios, ya que se da la debida trascendencia que tiene. Pues no pensamos que solo estamos constituidos de esta parte física. Y vuelvo a preguntar, ¿sentimos que somos verdaderamente libres? He preparado el tema de hoy porque mi contestación para esta pregunta es no. No, yo no siempre siento que soy libre, pero me refiero a esta libertad interna. Algunas veces no siento que soy libre a la hora de elegir, de tomar las decisiones que tengo que tomar, de ser yo misma. Pero para conquistar la libertad interna que tanto me inquieta, necesito trabajar muchos conceptos, conocerme más a mí misma y tener un guía que me ayude a hacerlo. Y en este caso, los conocimientos de esta ciencia son los que me orientan. En logosofía se dice que todo es actividad
observación y práctica viviente de los conocimientos que se asocian a la vida. En Logosofía estudiamos para vivir, para experimentar en la vida, y luego de experimentado, volvemos a estudiar lo que hemos vivido. Entonces, por esto es una ciencia. Y para esta actividad he elegido 2 experiencias mías vividas relacionadas con el poder de la decisión. Y en la segunda experiencia quería traer un concepto para mí también muy importante, que es la discreción. Y como estos 2 conceptos me han ayudado a sentirme y ser un poquito más libre. La primera experiencia la decidí llamar Decidir para cambiar mi estado interno. Y esta imagen es realmente como yo me sentía en este momento. Era como si estuviera en un callejón sin salida y realmente muy elocuente esta imagen. En un momento dado de mi vida, estaba viviendo una contrariedad, algo que no había deseado, esperado y que me causaba bastante sufrimiento. Llevaba una temporada de mucha tristeza y de pensamientos bastante negativos y me costaba mucho cambiar cómo me sentía internamente. Me despertaba triste, seguía triste durante el día y me iba a la cama sintiéndome muy desafortunada. Como ya tenía conocimientos de logosofía, empecé a identificar estos pensamientos negativos que tanto me atormentaban. Empecé a observar cuándo surgían en mi mente y qué reacción producían en mi estado interno. Pero en vez de acostumbrarme a estos pensamientos, decidí que debería colocar en su lugar pensamientos de valor y de confianza. Pero no era fácil luchar contra estos pensamientos de tristeza y dudé muchísimas veces que iba a lograr vencerlos. Y resulta que un día, después de tanto trabajar esta observación interna y con este objetivo muy claro de querer cambiar esta situación, ocurrió algo muy bueno dentro de mí. Y en este caso me acuerdo incluso donde yo estaba en este momento, qué hacía en este momento. Y estaba cruzando una calle cerca de donde yo vivía hace unos años y de repente vi estos pensamientos negativos apareciendo por mi mente mientras yo cruzaba la calle. Y en aquel preciso momento, allí mismo decidí definitivamente apartarlos de mi vida. Otro pensamiento mucho más fuerte dijo: basta, ya no podéis entrar aquí. Sentí una fuerza y una claridad mental que hacía mucho no tenía. Tomé la decisión definitivamente de que quería transformar mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Cómo se hace eso? En aquel momento era muy claro para mí. Si yo cambiaba la manera como estaba viviendo aquella situación, yo podía transformar los recuerdos que iba a tener de aquel momento vivido. Y entonces empezaría a vivir aquello como una gran oportunidad para aprender algo nuevo, y no con tristeza. Y definitivamente así fue. Qué grata sensación de libertad. Me pregunté también si mi parte espiritual participó de este proceso, porque realmente he sentido que había un reclamo interno muy importante, ¿no? Para que yo cambiara también aquella situación. Pero aparte del estudio de los pensamientos,
que propone el método logosófico, ¿no? ¿Qué más se movió dentro de mí en esta experiencia? Como ya había identificado la indecisión como una deficiencia que se manifestaba en mí, vi que tenía que trabajar este concepto, el concepto de decisión. Necesitaba decidir de una vez por todas cómo quería seguir viviendo aquella situación. Y me pregunté, ¿de dónde procede la indecisión? ¿Por qué la indecisión hace que queden estancadas las ideas, los propósitos? ¿Por qué restringe a mi voluntad? Y hay otra frase de logosofía que dice, si se analiza el caso de la indecisión, se verá que muchas veces esta procede de causas ajenas a la voluntad del individuo. Este tiene, por ejemplo, la idea de hacer algo, es decir, ha concebido esa idea. Luego acaricia, o mejor aún, se siente acariciado por la ilusión de la idea realizada. Pero he ahí que en vez de poner manos a la obra, es sobrecogido por el temor de no saberla concretar en la realidad. Y ante la visión del fracaso, detiene sus pensamientos y restringe su voluntad. No obstante, la idea está allí, en su mente, acicateándole el deseo hasta impulsarlo a la acción, la que nuevamente es detenida por otros pensamientos que le hablan de su incapacidad. ¿Quién ha vivido algo así? ¿Hemos dejado algún propósito o querer de un lado por temor al fracaso? ¿Cuántos queremos cambiar algo que no nos gusta en nosotros mismos, una característica que no nos gusta, pero no llegamos a decidirnos en cambiar de verdad? En mi caso, la indecisión me ataba a una situación de tristeza. Al decidir que quería cambiar mi estado interno, pude sentir una enorme alegría y amplitud, que se refleja justo en esta imagen. La imagen perfecta de cómo me sentí en aquel momento. Pero no es un trabajo que se hace de un día a otro. Pero es realmente tan gratificante ir haciendo estos cambios internos, desatándonos de estas dificultades que tenemos. Los conocimientos de la ciencia logosófica han sido esenciales para transformar esta vivencia. Bueno, en la segunda experiencia que os quería traer, se llama decidir para cambiar mi vida externa. Y bueno, casi toda mi vida he sido bastante insegura a la hora de tomar decisiones. Y normalmente preguntaba a los demás qué les parecía que debería hacer. Hace años esto me parecía normal y no me preguntaba por qué no tomaba yo misma mis decisiones, sin la interferencia o influencia de los demás. Pero al empezar a estudiar esta ciencia, entendí que debería ampliar mi capacidad y libertad de decisión. Hace un tiempo me surgió una oportunidad de pasar por un proceso de selección para un trabajo. Y decidí que no iba a compartir con nadie esta vivencia, ni a mi marido. Pasé por un largo proceso, muchísimas etapas, entrevistas, y finalmente llegó un momento de tomar la decisión y decidí que sí, que aceptaba esta oferta de trabajo y en este momento sí compartí con mi marido. Sentí que ya no necesitaba preguntar a nadie
¿qué decisión tomar? Pues tenía los elementos necesarios para decidir por mí misma. Sentí una enorme expansión interna con la experiencia. Me sentí segura y dueña de mi propia vida. Sentí libertad. En esta experiencia, uno de los elementos que puse en práctica y que mejor comprendí estudiando logosofía ha sido la discreción. Antes de empezar a vivir esta experiencia, me pregunté, ¿necesitas divulgar lo que vas a vivir? ¿Sería más oportuno reservar las energías internas para vivir esta experiencia por ti misma? Y Logosofía dice algo sobre la indiscreción, que fue lo que me ayudó a entender lo que tenía que hacer con mis proyectos y mis propósitos. Y dice, la indiscreción induce a divulgar prematuramente una idea, un propósito o proyecto, debilitando con ello la entereza de sus fuerzas psíquicas y morales, cuya suma constituye la reserva dinámica de las energías que robustecen la voluntad. Le hace imprudente en la emisión de un juicio, inoportuno, hablador en exceso unas veces y otras desconsiderado y desleal para consigo mismo y con el semejante. Ser indiscreto es vivir fuera de uno mismo, o sea, exteriorizar inveteradamente lo que pertenece al ámbito privado. En este caso, vi que ser discreta sería proteger un propósito que tenía y confiar en mi propia capacidad de decidir en el final del proceso. Saber que mi propio juicio era suficiente para elegir lo que yo quería me dio mucha confianza y otra vez sentí que era más libre y, por supuesto, me sentí más fuerte, como este niño. Y quería decir que realmente no hay nada de malo en compartir lo que vivimos, ¿no? En esta experiencia he querido vivirla sola porque quería poner a prueba mi capacidad de discernir, de decidir, de elegir, ¿no? Entonces, fue una experiencia que quise vivir de esta manera. Y en las dos experiencias he podido sentir la libertad interna que os comenté al principio. ¿Por qué? Porque los conocimientos que me está aportando Logosofía me capacitan internamente para poder superar todas estas limitaciones. O sea, derrumban los cercos que me impiden ampliar mi vida, que me impiden actuar libremente. Y estas son mis experiencias. Y solamente dos de muchas que vivo cada día, ¿no? De muchas vivencias donde yo pongo a prueba esta fuerza y esta capacidad de ir desatándome. Pero queda claro que cada uno tiene que hacer su propio trabajo, cada uno vive una realidad diferente y cada uno tiene sus propias limitaciones. Y en mi caso, siendo que voy cambiando mi vida, aunque esté confinada en casa durante este periodo, veo que sigo expandiendo mi vida interna. Los conocimientos de logosofía me están enseñando que debo asumir el control de mi vida interna, que es lo que me hace más feliz y plena. Y por fin, ¿qué es ser verdaderamente libre? Para mí es ir superando cada día una dificultad, un bloqueo o cualquier cosa que me impida avanzar. Es tener los conocimientos adecuados para quererme cada día más y disfrutar de estar conmigo misma y dar mi mejor a los demás también. Me gustaría proponeros un ejercicio que podéis hacer terminada la charla. Y el ejercicio es
Hacer una lista de las ataduras que impiden a que seáis más libres. Es buscar dentro de vosotros lo que está impidiendo a que sigáis avanzando. Si es que tenéis alguna atadura. Si no lo tenéis, perfecto. Entonces, intentar encontrar si hay temor al fracaso, si hay la falta de voluntad, la impaciencia, intolerancia, la falta de confianza en uno mismo y varias otras más. Y buscar los recursos o los conocimientos para poder combatir estas ataduras para ser más libres. En el Centro de Estudios de Logosofía se imparten cursos gratuitos y es una manera también de encontrar más elementos, más recursos para realizar este trabajo. Espero de verdad que hayáis recogido algún elemento o algo bueno para aplicar en este trabajo tan importante que cada uno debería hacer, este trabajo de superación individual. Y quería leer una frase de Logosofía que es muy, muy buena y que dice: sabido es que no hay peor enemigo de la libertad de pensar que las propias limitaciones. Y limitaciones son, en particular, los prejuicios y el temor proveniente de ideas inculcadas que impiden el libre razonamiento y ahogan todo impulso del sentir, ansioso siempre de mayor holgura para los nobles reclamos del corazón. Felizmente son muchas las personas dispuestas a ejercer el derecho inalienable de ser dueños y señores de su voluntad, de su inteligencia y de su sensibilidad. En una palabra, dueños de disponer de su vida y de mantener bajo la dependencia única y exclusiva de sí mismos el propio destino. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Quería decir que además de nuestra página web española, tenemos la página web internacional donde podéis investigar un poco más sobre logosofía. También estamos en las redes sociales y podéis ver en la pantalla, estamos en Facebook como Logosofía Europa y en Instagram. Y este domingo, día 26, a las 6 de la tarde, haremos una reunión informativa sobre cursos de logosofía y en el chat estaremos colocando el link para poder inscribirse quien quiera participar de esta reunión de este domingo próximo. Y bueno, ahora veremos las preguntas que han surgido de la actividad. Paso palabra a Enrique, que me ayudará con este cometido. Vamos a ver. Pues muchas gracias, Natasha, y muchas gracias también a todos los asistentes por la participación y asistencia. Como decías tú, esperamos que esta charla haya sido de interés para todos y que se haya podido identificar algún elemento o aspecto que sirva de reflexión a partir de hoy. Vamos a ver, preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta. Una pregunta. A ver, yo creo que tenía una por aquí. Es que no. Bueno, porque parece ser que no hay ninguna. A ver, en el chat, perdona que hago cosas raras con... A ver, sí, tenemos aquí una primera. Si quieres te la voy a leer. Sí, sí. Dice, si tomo como propias las ideas ajenas, ¿cómo puedo decir que poseo libertad de expresión? Muy buena pregunta. Sí, el trabajo que hacemos en logosofía justo es poder crear nuestra propia individualidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir crear la individualidad? Es crear los propios pensamientos y las propias ideas, ¿no? Pero primero, antes de tener esta libertad de expresión con lo más
puro de nosotros mismos, tenemos que conocernos más y entender si los pensamientos que tenemos son nuestros o si son ajenos, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y requiere mucha investigación, pero justo el proceso de evolución consciente que propone Logosofía trabaja esta creación de la propia individualidad, ¿no? Entonces, a ver si hacemos un webinar también que hable un poquito más sobre este tema y me encanta la pregunta. Gracias. Bueno, tenemos también otra pregunta, también, o dos preguntas que también giran en torno al tema de los pensamientos. Hay una que nos pregunta cómo se pueden conocer los pensamientos o reconocer a los pensamientos, probablemente. Sí, los pensamientos es uno de los temas centrales de esta ciencia. Sin este conocimiento no podemos avanzar, ¿no? Como en este proceso que propone, ¿no? Logosofía. Logosofía enseña a identificar, a seleccionar y a clasificar a los pensamientos. Y es un trabajo muy interesante, porque a través de este trabajo se puede hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, es muy novedoso el concepto que aporta Logosofía porque dice que los pensamientos son autómatas y tienen vida propia, ¿no? Realmente. Y tengo un ejemplo muy bueno de eso, que es, por ejemplo, cuando decimos, lunes empiezo a hacer dieta y me propongo fuertemente que tengo que cumplir con eso porque mi salud está pidiendo, ¿no? Y luego el lunes más o menos y el martes ya estoy con la chocolatina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque no respeto mis pensamientos, ¿no? Porque a lo mejor falta conocerlos mejor para poder trabajar estos objetivos que nos proponemos, ¿no? Estos propósitos que nos proponemos. No es fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil, pero eh, bueno, es un trabajo muy, muy interesante. Muy bien, Natasha. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se estudia logosofía? Bueno, al principio tenemos los centros de estudio, ¿no? De logosofía y entonces tenemos reuniones en grupo. Hay una bibliografía, ¿no? Una extensa bibliografía donde no investigamos todos los temas, profundizamos en estos temas y bueno, hay una serie de actividades que hacemos dentro del centro de estudios. Para quien no tenga un centro de estudio en su ciudad, también se pueden conectar online porque tenemos esta, ¿no? Esta posibilidad. Y el estudio es muy amplio, es muy, muy amplio. Entonces se empieza con un curso de información, después ya se incorpora si uno decide estudiar a un grupo, como he dicho, y bueno, y va participando de las actividades dentro de, bueno, de las disciplinas, ¿no? Que existen dentro de un centro de estudios de logosofía. Muy bien, Natasha, pues creo Creo que que esta... había una más que, ¿Una más? según entiendo, logosofía se ocupa mucho de la parte mental, pero ¿y la parte sensible? Em, bueno, logosofía estudia todos los sistemas inherentes al ser humano, ¿no? Dentro de los estudios estudiamos el sistema mental como también el sistema sensible. Y dentro de estos sistemas tenemos las facultades correspondientes a cada uno. Y obviamente la sensibilidad es un elemento esencial para hacer todo este trabajo, porque no podemos trabajar solo con la mente, tenemos que unirlo al corazón, ¿no? Tenemos que unir la parte sensible, ¿no? Los estudios tienen que estar estrechamente vinculados con la vida misma y sin la sensibilidad sería imposible que eso sucediera. Pues muy bien, Natasha. No sé si Tenemos has... a ver, perdona que estoy abriendo aquí el chat sí, delante. Ah, no hay ninguna más. bueno, hay alguien que va a intentar hacer dieta el lunes, he visto. Sí. Ah, muy bien, eso está muy bien.
todos tenemos esta dificultad, ¿ah? Que no, uno no se sienta mal por ello. Todos vivimos esta dificultad. Y además aislados, ¿no? En casa, con Muy muchas tentaciones. bien. No sé, creo que ha terminado no Creo tenemos... que no hay más preguntas por hoy. Yo creo que es importante indicar que si hay preguntas que surgen posteriormente a este webinar, en cualquier momento, pues hay la posibilidad de preguntarlas a nuestra sede de Barcelona vía email, a través de la web o a través del email de la Asociación de Información. También se puede solicitar una entrevista para más información y también, como tú decías al principio, y como hay la reunión esta informativa el próximo domingo a las 6 de la tarde, y también es una oportunidad para plantear en ese momento cualquier duda, cualquier pregunta, etcétera, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y Enrique, nada, gracias por la colaboración. Si ha quedado alguna pregunta en el chat, lo miraremos luego porque lo estamos grabando y que contestaremos con muchísimo gusto por email a vosotros. Y enviaremos una encuesta muy cortita que nos gustaría mucho la colaboración de todos que han asistido a la actividad. Os va a llegar un link y es... bueno, realmente muy rápido, yo creo que son 2 minutos máximo y si podéis contestar sería muy bueno para nosotros. Y bueno, buen fin de semana a todos y que estéis todos muy sanos y os cuidéis mucho y os vemos en el próximo webinar dentro de 15 días. muchas gracias a todos. Hasta la Gracias. próxima.